Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Verónica Jara y en esta ocasión yo tengo para ustedes un lindo conjunto con un gorrito y unas pantuflas para bebé. Me han estado pidiendo y pues yo estoy aquí para complacerles. Espero les guste y empecemos. Para hacer este lindo conjunto de gorrito y pantuflas, vamos a utilizar estas dos lanas que son lana bambino. La una es llana de color celeste y la otra tiene estas motitas bien bonitas, estas chispitas de colores. Voy a tejer con un par de agujas circulares número 3. Voy a utilizar tijeras y una aguja lanera. Este conjunto de gorrito y pantuflas de bebé es muy fácil, especialmente para quienes recién están empezando a tejer a 2 agujas. También para las que ya saben, para que tengan un nuevo modelito. Vamos a hacer un nudito, el mismo que hacemos cuando empezamos un tejido a crochet, ¿sí? Paso la aguja y la aprieto un poquito nada más. Ahora vamos a montar 40 puntos y lo hacemos de esta manera. Metemos la aguja por el huequito de nuestro primer punto, hacemos una lazada, sacamos por debajo y le montamos a la aguja. Lazada, sacamos por debajo, montamos en la aguja. Lazada, sacamos por debajo y montamos a la aguja. Lazada, sacamos por debajo y montamos en la aguja. Así y montamos. Y de esta forma vamos a tener nuestros 40 primeros puntos. Una vez que tengo tejidos mis 40 primeros puntos, vamos a tejer 28 vueltas de punto musgo o Santa Clara, como le conocen en otros lados, ¿sí? Y es muy básico, es decir, solo derechos, así. Por regla general, el primer punto en la primera fila sí se lo teje. A partir de la segunda, el primero no lo vamos a tejer, ¿sí? Entonces vamos derecho, todo derecho, ¿sí? Así, lazada, saco por debajo, lazada y saco por debajo, así. Todo derecho. Es bien fácil hacer este trabajo y les va a gustar. Como un regalito para baby shower, para un bautizo, para un nacimiento, es muy lindo, es un bonito recuerdo. Miren qué fácil que es, solo derecho. Ya terminé mi primera vuelta solo al derecho y les voy a hacer la segunda para que se guíen, ¿sí? Luego ya ustedes completan las 28 solitas. El primer punto lo paso porque esta es segunda vuelta y sigo. Todo al derecho. Voy al espacio del punto, lazada y saco. Así. Todo al derecho. Entonces les voy a dejar de tarea para que hagan ustedes 28 vueltas, así tal como les estoy indicando. Solo al derecho. Para guiarse en la cantidad de vueltas, ustedes van a ver que cada 2 vueltas va a haber este espacio, ¿sí? Y luego viene la siguiente conchita. Entonces aquí está una vuelta y aquí está otra. Ustedes van a contar así. Si ustedes desean, pueden contar de 2 en 2. 2, 4, 6 y así. Y si no, pues aquí seguían 1, 2, 3, 4. Pero lo cierto es que me tienen que completar 28 vueltas. Ya tengo mis 28 vueltas. Y ahora vamos a rematar 6 puntos a cada lado, para que nos queden 28 en el centro. Y lo hacemos así. Vamos a tomar los 2 primeros puntos y los tejemos juntos. Ahí está 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Y luego sigo normalmente tejiendo con punto derecho como ya lo he venido haciendo hasta el final de esta vuelta. Llegué al final de la vuelta y ahora en la siguiente voy a hacer lo mismo. Voy a rematar 6 puntos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Ahora vamos a terminar de tejer esta vuelta para luego hacer el cambio de color. En total vamos a terminar teniendo 30 vueltas. Está terminada esta vuelta y voy a dejar un poquito de lana para coserle esta parte luego que ya terminemos. Entonces ahora me voy con el nuevo color, que es este amarillo con chispitas. Hago un nudito de inicio y aquí, además de cambiar el color, también vamos a cambiar la puntada. Entonces voy a irme por aquí, teniendo cuidado de que este hilo no vaya a soltarse, y paso el primer punto amarillo. Hago otro derecho y luego 2 revés, ¿sí? De aquí van a ser 15 vueltas en resorte doble o elástico doble, como le conocen en otras partes, pero el hecho es que son 2 derechos, 2 revés, hasta terminar la vuelta. Ya está terminada mi primera vuelta y voy a la siguiente. Así mismo, el primero no lo tejemos, vamos derecho, revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 revés, y así vamos a completar 15 vueltas. Estamos en la segunda, por lo que nos faltarían 13. Les dejo de tarea. Bien, ya tengo tejidas 15 vueltas de punto elástico o resorte, ¿sí? Con 2 derechos y 2 revés. Ahora doy vuelta al tejido y voy a reducir. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 28 puntos que están aquí ahora van a ser solamente 14, porque voy a hacer un derecho y un revés, de esta forma. Así, los 2 derechos hago uno solo. Este primero sí lo tejo. Ahora, los 2 revés juntos, 2 derechos juntos, 2 revés, así. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? 2 derechos, 2 revés. Como es por debajo, la puntada es un poquito tedioso, pero no es difícil. Y así voy a seguir reduciendo esta vuelta.
de 2 en 2, haciendo un derecho y un revés, sobre el derecho y sobre el revés. Ahora, ya que está reducido a 14 puntos, voy a hacer 2 vueltas más de un derecho y un revés para luego rematar. Entonces aquí sí, el primero no lo tejo y voy revés, derecho, revés, derecho, revés, así hasta el final de la vuelta, y luego repito unita más de lo mismo. Una vez que está terminadas las 2 vueltas de un derecho y un revés, vamos a rematar. Y tomamos los 2 puntos juntos, lazada, montamos el punto, sacamos del siguiente, montamos el punto, sacamos del siguiente. Así, montando el punto y sacando. Listo. Ahora voy a dejar una cantidad suficiente, no mucho tampoco porque es poquito lo que vamos a coser, entonces más o menos ahí. Voy a rematar para que no se me zafe y listo. Ahora vamos a coserle. Este va a ser obviamente nuestro revés, ¿sí? Y acá el derecho. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es por esta colita, porque siempre empezamos así y vamos dando vuelta y así. Entonces este es el revés y voy a buscar mi aguja lanera para coser. Listo, ahora con mi aguja lanera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar hilván así y vamos a encarrujar así. Me voy a este lado para unir y tiene que quedar bien juntito, así. Luego le voy a pasar unas puntaditas para que no quede, no se pase esta puntada adelante y no se me vea amontonado. Así, unas puntaditas uniendo para que quede más planito. Este conjunto de zapatitos con gorrito es para un bebé de entre 12 a 18 meses. En mi blog yo les voy a dejar una tabla de medidas tanto de zapatitos como de gorrito para que ustedes tengan una guía, ¿sí? La base de este zapatito es de 13 centímetros y es por eso que le queda a un bebé de esa edad. Vamos a pasarle por aquí encima a la aguja para ir al inicio, así, y voy a ir uniendo la cadenita con cadenita, así, cadenita con cadenita del otro borde para que se vea bonito nuestro terminado, así. Le pasamos la aguja, esta parte sí sin apretarle, a lo que nos dé el hilo, no hay que fruncirle, así.
Y pues como mi sobrino nieto recién cumplió 6 mesecitos, pero es un guaguazo, como decimos acá en el Ecuador, es grande. Bueno, los papás también son altos, entonces este niño no parece de 6 meses, es grande, es gordito y es hermoso. Le voy a regalar este jueguito por su cumplemes. Ahora hemos llegado al extremo. Lo que voy a hacer es echarle unas 3 vueltitas para rematar. Así. Y voy a perder el hilo para no recortarlo entre estas puntadas. Sí, con eso no se me echa a perder ni nada. Voy a recortar este poquito y listo. Ahora voy a unir la parte de color celeste. Así mismo, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a unir esta parte, empezando por aquí, así, igualito que hice la parte amarilla. Así, y se pierde también este hilito. Así. Me encanta todo lo que tiene que ver con creaciones para bebés. Hay maravillas, hay cosas increíbles que poco a poco les he de ir compartiendo. Vamos 1, 2, 3 vueltitas para que no vaya a zafarse. Y listo. Asimismo pierdo el hilo. Y la parte delantera está terminada. Ahora nos toca coser la parte de aquí. Voy a preparar entonces el hilo para hacerlo. Ya está preparada mi aguja lanera y vamos a unir esta parte de acá. Igual que hice en el otro lado. ¿Sí? Acá no le voy a fruncir, no le voy a apretar ni nada. Este nudito, de preferencia, yo lo amarraría con este hilo que está colgante aquí, para que no se vaya a salir, porque como es bien delgadito, entonces prefiero mejor unirle de esa manera. Y así queda mejor. Entonces vamos perdiendo obviamente estos hilitos a medida que vamos uniendo. Se une un extremo con el otro, así, sin fruncir, que quede bien bonito, no apretado. Y buscamos la cadenita del un lado y del otro, así, para que quede mejor. Así, y sin fruncir, sin apretar. Mire, va quedando ya nuestro zapatito terminado. Ya hemos ocultado esos hilos y nos queda muy bien. Ahora
No vamos a coserle todito todavía, porque voy a dejar aquí unos 2 centímetros. Para que no se vea feo esta parte del talón, le voy a hacer un pequeño redondeo ahí. Sí, entonces más o menos, sí, unos 2 centímetros, no más. Ahí. Vamos a seguir cosiendo. Y listo. Entonces este espacio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer hilván como hice en la puntita de color amarillo. Así. Así. Dándole una forma redondeada. Voy a jalar despacito y voy a unir aquí para que el terminado se vea bien. Así. Sí, y ha quedado redondeado para que incluso pueda tener mejor forma. Una vez que ya está hecho, solamente vamos a rematar para luego ponerle la borla y hacer nuestro gorrito. El gorrito es muy sencillo, es por eso que esta clase es para chicas que son principiantes en el tejido, especialmente tejido a 2 agujas. Pero obviamente, como yo les dije en un principio, las que ya saben, pues pueden tejerlo también para un regalo, para vender o para lo que ustedes deseen utilizar. ¿Sí? Recortamos porque ya no hay peligro de que se nos vaya a dañar, a zafar. Y listo. Está nuestro zapatito. Vamos a darle la vuelta y luego le voy a poner un cartoncito en la base para que ustedes puedan ver cómo queda ya el zapatito. Ahorita quizás no se lo ve tan, no se lo aprecia tan bonito, tiene, parece un pico de un pato, ¿sí? Pero es por la puntada. En cambio acá ya está terminado y le puse un cartoncito de base para que sea más fácil distinguirlo y ver el modelo, ¿sí? Entonces vamos a hacerle la borla y le voy a poner el cartoncito para que vean ustedes cómo nos quedan los 2 zapatitos. Y luego hacemos el gorrito, que es muy fácil. Tengo preparada aquí una tira medio larguita que es para amarrar nuestro pompón. Ahora, con la ayuda de mis dedos, porque no tengo a la mano ahorita el cartoncito, que es de la otra forma también que se puede hacer, pero bueno, ahora vamos a hacer con los dedos. Voy a poner mis 3 dedos ahí, teniendo bien que no se vaya a mover ni salir el hilo. Voy a dar alrededor de mis dedos 35 vueltas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta tener 35 vueltas. Ya están 35 vueltas y voy a recortar. Con mucho cuidado, no se vayan a salir cortando la mano y ahí sí. Fregados, como decía mi abuelita. Ahora, yo me voy a ayudar con este crochet delgadito para pasar el hilo y poderlo amarrar. No pueden soltar ni un solo poquito porque se les daña. Ahí me voy a dar el modo de que quede en el ganchito para pasarlo así. Entonces me quedo de un lado con un poco de hilo y del otro también, y
voy a amarrarle que quede bien apretadito. Tiene que estar súper, hiper, mega apretado, pero tengan cuidado de que no se vaya a romper el hilo. Solo eso nada más. Es para que quede bien formadito y no se vaya a zafar. Ahora, con mucho cuidado, pasan para el otro lado. Así. Este hilo y el de acá. Vamos a pasar por acá, debajo de los dedos, aquí en el primer dedo. Y ese hilo, este de aquí, este lo vamos a llevar hacia adentro. Es como que estuvieran cruzando los hilos. Entonces, para de ahí poderle amarrar sin ningún problema. Ahí suelto con cuidado y trato de que quede como un lacito así en el medio, así. Y le voy a amarrar lo más que pueda, para que no se vaya a zafar los pelitos una vez que ya esté unido a nuestro zapatito, ¿sí? Tiene que quedar así, bien apretado, así. Por si acaso le hago otro nudito, no hay ningún inconveniente. Y listo. Ya está nuestro pompón casi listo, casi terminado. Me voy a ir al zapatito y le voy a poner aquí, ¿sí? Voy a pasarle con mi crochet por aquí al un hilo y por acá al otro. Así. Y una vez que ya está, voy a amarrar así mismo muy bien para que no se vaya a salir ni un solo poquito. Así. Amarro y le amarro. Y luego, con la ayuda de mi aguja lanera, voy a pasarle una puntadita nada más. Aquí. Así. Voy por aquí y paso por el lacito que está ahí adelante y hago un pequeño remate. Y lo mismo hago con el otro hilo. Con eso queda bien ajustado nuestro pompón para que no se salgan los pelitos. Ahora lo único que me toca hacer es recortar el pompón e igualarle para que quede como una bolita. Y luego vamos a hacer rapidito el gorrito para que tengan el jueguito. Así, le van a ir primero recortando los lazos que están ahí unidos, ¿sí? Así, los lazos que están uniditos, para luego darle la forma a nuestro pompón.
Luego le vamos a ir igualando todos los sobrantes que sean necesarios para que quede bonita nuestra borla. Bien, amigas, ya está terminado los zapatitos. Miren qué lindo quedó. Yo he preparado unas plantillitas de cartón porque no tengo a la mano todavía maniquís en forma de piecitos, ¿sí? Entonces, como acá le puse en dirección así, a ver, acá le puse así, ahora voy a hacer lo contrario para que quede bien y se vea más o menos cómo le quedaría en el pie de un bebé. Ahí está. Obviamente ya puesto en el piecito del bebé va a quedar mucho mejor, va a lucir bien. Pero esta es la idea que les quiero dejar para que hagan ustedes también. Miren qué bonitos que están. Qué ternurita. Sin duda cuando sea abuela van a tener muchos más tutoriales de bebé, de cosas para bebé. Miren cómo está, qué lindas. Ahora vamos a tejer un gorrito, de lo más sencillo y rápido de tejer. Bien, mis queridas amigas, ahora una vez que hemos terminado de hacer los zapatitos, vamos a hacer el gorrito, que es súper fácil. Vamos nosotros a montar la cantidad de puntos que nos den 46 centímetros, ¿sí? Y vamos a empezar con el nudito de inicio, como les enseñé para hacer los zapatitos. Es lo mismo, o sea, ni para perderse. Solo les voy a refrescar un poquito la tomada de los puntos para que ustedes completen. Entonces vamos al centro, lazada, sacamos y montamos encima de la aguja. Lazada, sacamos, montamos encima de la aguja. Lazada, sacamos, montamos encima de la aguja. Y así vamos a tejer hasta tener 46 centímetros. Ya he montado la cantidad de puntos necesarios para completar 46 centímetros. En este caso, por el grosor de la lana, que es bien delgadita, he necesitado 100 puntos. Pero ustedes siempre deben ir midiendo para ver, de acuerdo al grosor de la lana que ustedes utilicen, puede ser menos puntos, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean que está una cierta cantidad de puntos, tienen que medir bajando los puntos a la parte del cauchito, porque ahí ustedes van a sacar la medida exacta. Entonces ahora vamos a empezar con este gorrito, que es súper sencillito de tejer. Vamos a hacer 20 vueltas de resorte doble o elástico, como le conocen algunas de ustedes. Empezamos por el primer punto, que en la primera vuelta siempre sí se teje. Entonces vamos 1 y 2 derechos, 1 y 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Así, amigas, vamos a tejer entonces toda la vuelta con 2 derechos y 2 revés. Luego ustedes ya saben que a partir de la segunda fila, el primero lo pasamos sin tejer. Les voy a dejar de tarea que tejan las 20 vueltas, es decir, completemos esta y 19 más. Bien, hemos terminado ya las 20 vueltas de punto elástico o resorte. Ahora no voy a rematar, obviamente, porque ya viene el cambio de color. Voy a dejar un poquito de hilo
para coser luego esta partecita. No mucho porque no es tampoco muy grande la costura. Entonces más o menos un tantito ahí. Y luego vamos a completar con el color celeste las vueltas necesarias que completen 15 centímetros. Pero los 15 centímetros yo los voy a tomar en cuenta a partir de aquí. Es decir, ahí. Porque como va doblado, entonces tomo en cuenta la mitad. De ahí en adelante ustedes van a tejer hasta completar 15 centímetros, que es la altura de un gorrito para la edad de 12 meses. Todo van a tejer con punto musgo, es decir, solo derecho. Aquí está, les doy solamente el empujoncito del comienzo, porque todo como es igual, entonces no se van a perder. Vamos entonces a tejer en esta igual, el primer punto sí lo tejemos, obviamente porque es el cambio de color. Para asegurarle aquí y que no se vaya a zafar, ya le vamos a hacer unos nuditos. Así, todo derecho. En la siguiente vuelta y las demás, el primero no lo teje. ¿Sí? Entonces voy a amarrar aquí para que no se me vaya a zafar. Y entonces les dejo de tarea completar 15 centímetros, pero partiendo desde la mitad. Aquí ya tenemos 3, nos faltarían 12 centímetros con el color celeste. Miren, amigas, ya está terminado el gorrito. Yo me adelanté a tejerlo porque realmente no es tan difícil y estamos ocupando las mismas puntadas que hicimos en los zapatitos. Yo les había dicho que tejan 12 centímetros porque ya teníamos 3, sin contar el doblez. Y bueno, la parte amarillita le combiné porque como la lana era de otro trabajito que hice, ya no me quedaba mucho. Entonces yo quería que el pompón lleve los dos colores. Opté por ponerle amarillo en las últimas vueltas. Si ustedes desean pueden hacer lo mismo, desde luego, y si no, terminarle todo el color celeste o el que ustedes hayan elegido y poner el pompón. Les voy a indicar cuántos centímetros están. Aquí están 11, ¿sí? Ya doblado el borde, ¿sí? Y los 4 centímetros restantes son de color amarillo. Ahora yo tejí 1,5 centímetros, normalmente los 100 puntos. Luego le reduje a 50 tal como hice con los zapatitos. Acuérdense que en la punta yo le reduje a 14 puntos, lo mismo hice acá. Reduje a 50 puntos tejiendo una fila de 2 derechos juntos. La siguiente fila le tejí normal, luego volví a reducir a 25 puntos y la última fila la tejí normal. ¿Sí? Escúchenme bien. Luego utilicé la misma técnica, ¿sí?, de coser en punto hilván para apretar, ¿sí?, y le cerré de la misma manera que hice aquí. Le cosí la parte amarilla y luego la parte celeste, obviamente con su color respectivo. Ahora, yo en esta parte del color amarillito de abajo le cosí del revés hasta aquí. Luego di la vuelta y le cosí del otro lado, ¿sí?, para que aquí se vea bien.
y luego le hice 2 puntaditas aquí para que no se vire el borde cuando el bebé lo esté usando. Y eso fue todo, amigas, el procedimiento del gorrito. No es nada difícil porque están haciendo prácticamente lo que hicimos en el zapatito en el gorro. Es lo mismo, ¿sí? Miren cómo quedó. Es un lindo regalo realmente. Es algo muy sencillo, pero muy bonito. Entonces yo les dejo a ustedes la tarea para que hagan en su casa, obviamente con el color que más les guste. Sí, y si van a hacer con una lana más gruesita, obviamente las agujas van a ser también más gruesitas y van a menorar la cantidad de puntos. Yo, como les dije, voy a dejarles en mi blog una lista de las medidas universales para tejer prendas de bebé. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil de tejer? Esto es un apoyo para las tejedoras que recién empiezan y quieren aprender a tejer a 2 agujas. Por eso les hice bien sencillito el trabajo, de manera que lo hagan rápido y aprendan bien. Gracias por dejarme sus comentarios, gracias porque cada día estamos creciendo más y eso me alegra mucho y me siento, como siempre les vuelvo a repetir, me siento muy agradecida. He leído sus comentarios, he estado atenta a sus saludos, a sus mensajes, un poquito ocupada en esto del cambio de mi página, porque también en mi web estoy haciendo algunos cambios, entonces sí he pasado un poquito apretada de tiempo, pero eso no significa que yo me olvide de ustedes ni deje de agradecerles el seguir en mi canal. Si les gustó este video, denle dedito arriba, ¿sí? Yo poco a poco les voy a ir complaciendo en lo que ustedes me pidan. Si alguien ya hizo algún trabajo de los que yo les he enseñado, sería hermoso de que me manden su fotografía y sus datos para yo publicarlos, porque obviamente ustedes son las artistas, porque ustedes son las que están aprendiendo y pues los resultados se ven una vez que ustedes hacen los trabajos. Así que envíenme, amigas, ahí está en la caja de información mi correo, me envían su foto y yo la publico con mucho gusto. Para eso estamos. No se olviden, amigas, de seguirme en redes sociales porque hay cositas que yo obviamente no hago video porque me piden o por el apuro, pero yo a veces sé dejar los patrones en mi blog para que si desean lo hagan, ¿sí? Y cositas novedosas, en fin, para estar siempre en comunicación. Estoy en Facebook, estoy en Pinterest, en Instagram, me pueden buscar y me pueden seguir, ¿sí? Y bueno, pues para el día jueves, Dios mediante, les tengo una puntada muy fácil y muy bonita que sé que les va a gustar. Y pues no les canso más. Nos vemos en jueves de puntadas. Bye.